Este es el escenario en el que transcurrió la vida de un médico oftalmólogo que se asomó a la política, que mantuvo a su familia con el producto de sus consultas médicas, que fueron gratuitas para los que no podían pagar. Un líder cuyo movimiento marcó, según Carlos Monsiváis, el fin de la provincia dócil, en cuyas campañas electorales no había demasiadas ideas en juego, sino tan solo la lucidez que el ejemplo concede. El primer surgimiento de una oposición más seria se da desde la universidad. El hermano de Salvador Nava, mi padre, él era rector de la universidad. Manuel Nava Martínez encabezaba la universidad como rector y se opone a la intervención del gobierno del Estado. Los estudiantes, yo creo que la única vez que se han organizado así para apoyar una causa de su misma casa de estudios, se opone y le da el apoyo para la reelección en el 58 a Manuel Nava. Desafortunadamente muere Manuel Nava antes de las elecciones de presidente municipal de ese mismo año y un grupo de ciudadanos, generalmente jóvenes, 30 y tantos años por ahí, deciden presentar una opción para la presidencia municipal del periodo 59-61 y se acercan con Salvador y le dicen que pues quisieran que encabezara la lucha. 1958. San Luis Potosí se preparaba para elegir a su presidente municipal y el joven médico, Salvador Nava Martínez, presentaba su candidatura independiente al cargo. El doctor Nava, para empezar, creo que no miente nadie si dice que era un personaje, un político atípico, un personaje que no buscaba armar un partido político, que no tenía aspiraciones o ambiciones de posiciones, de dinero. Era como él mismo se decía, creo que él mismo se definía muy bien cuando decía que era un médico de pueblo. En el PRI deciden después de inicio de campaña que no le van a dar la candidatura y entonces Nava decide en forma independiente jugar para la presidencia municipal. En la elección, Nava obtuvo una votación que superó 16 veces la del candidato del PRI y se convertía en el primer presidente municipal independiente en México que encabezaría un gobierno singular. ¿Qué distinguió su gestión? La transparencia en el uso del dinero. Tenía dos banderas el doctor, la honestidad y la dignidad. Y para ejercer el cargo de funcionario público se apoyaba básicamente en la honestidad.
cada viernes daba una conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa informaba puntual de en qué había gastado el dinero. Si eran 100 pesos, por decirte una cifra, se gastaron en tal cosa. La transparencia y el reflejo del uso del recurso público en obra pública. Una de las formas que se trabajaba, y era muy elemental, por ejemplo, llegar a poner drenaje, pavimento y agua potable en muchas de las colonias que estaban creciendo en la periferia. Y el trabajo que se hacía en las colonias era, el municipio arrimaba los materiales, el tubo, el cemento, y las comunidades, sobre todo de obreros o campesinos, después de su chamba diaria, abrían y cerraban las zanjas para meter los drenajes y para meter el agua. La popularidad de Nava se convirtió en un desafío al Partido Revolucionario Institucional, el partido de Estado que gobernaba el país, bajo el mandato de Adolfo López Mateos, el presidente que había ordenado el asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo y reprimido al movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo. Un gobierno que, en San Luis Potosí, tenía como hombre fuerte a Gonzalo N. Santos, un político y militar que fue diputado y senador y gobernó ese estado de 1943 a 1949. Un cacique que controlaba con dureza esa entidad. Gonzalo N. Santos era el prototipo, el representante de lo que eran los cacicazgos al principio del siglo pasado. Todo el arraigo en San Luis Potosí era de una agresividad y de un control de todo lo que pasaba en el estado, que incluso se le atribuía el dicho de que él se movía, presionaba y decidía las cosas diciéndole a sus interlocutores: ¿qué quieres, entierro, destierro o encierro? Si no se ceñían a lo que este señor quería que ocurriera. Ese era el San Luis Potosí que incluso le tocó en buena parte vivir al doctor Salvador Nava Martínez. El doctor Nava renunció como edil de San Luis en 1960 para intentar convertirse en candidato a la gubernatura por el PRI. Pero Santos y el presidente de ese partido, Alfonso Corona del Rosal, intentaron disuadirlo y le cerraron el paso. Corona del Rosal era presidente del PRI, le ofrece que le paga todos los gastos que haya incurrido y que le dan una senaduría. Pues le dice que muchas gracias, le pregunta a Corona qué va a hacer, y dice: pues voy a mi pueblo y les voy a platicar lo que usted me está proponiendo. Y le dice: pues entonces aténgase a las consecuencias. En 1960, Nava creó el Partido Democrático Potosino, del que fue candidato a gobernador. El 21 de mayo del 61, el navista Jesús Acosta, coordinador del movimiento en la Huasteca, fue asesinado. El 6 de julio se celebraron las elecciones para gobernador. Una jornada electoral abiertamente fraudulenta. Los números oficiales adjudicaron al priista Manuel López Dávila una increíble ventaja de 5-1. Nava se inconformó y el gobierno respondió con la ocupación militar.
Los resultados oficiales son abrumadoramente contrarios al doctor. Hay una diferencia abismal de votos entre el candidato oficial y él. Y ahí el doctor inicia un proceso postelectoral de inconformidad con esos resultados. Ya acaba en la cárcel, acaba incluso en el campo militar número 1. Creo que se la pasa ahí cosa de un mes. Bueno, la ocupación militar de alguna manera tenía relación con el hecho de que aquí el movimiento ferrocarrilero, ¿verdad?, y el de los mineros apoyaban muy fuertemente al doctor. Y cuando el movimiento agarró más fuerza, ¿verdad?, y la ciudadanía se incorporó, pues entonces hubo necesidad de sacar al ejército para apaciguar las cosas. San Luis Potosí continuaba en estado de sitio. Nava estaba de vuelta y creaba brigadas propagandísticas de simpatizantes. Una táctica de resistencia civil que será replicada por activistas del movimiento estudiantil de 1968. No obstante, el 15 de septiembre de 1961, un suceso marcaría un punto de inflexión en el conflicto potosino. Él iba a dar el grito al gobernador allá en Palacio. Y los pistoleros empezaron a disparar indiscriminadamente. Fue una matazón espantosa la que hicieron en la Plaza de Armas. Esta masacre fue con objeto de achacársela al navismo. Los hechos del 15 de septiembre en la Plaza de Armas fueron producto de un montaje, una provocación concebida para responsabilizar al navismo de la muerte de 6 personas y de 40 heridos. Una operación de terrorismo de Estado, con notables semejanzas a la que tendrá lugar 7 años más tarde, el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco. Tras la matanza, el diario La Tribuna era tomado por el ejército. Y Salvador Nava, detenido nuevamente, junto con varios simpatizantes, y trasladado, una vez más, al campo militar número 1. En la logística del operativo, el entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, primero en el campo militar, ahí pensó que ya lo tronaba, ¿no? O sea, que iba a morir ahí. Y escribió unas cuantas líneas, unas reflexiones, unos mensajes para su mujer, sobre todo. Pensaba que sí, no iba a salir de esa, ¿no? Posteriormente fue torturado, pero ahí en el campo militar, ahí pensó que no. Ya cuando llega a Lecumberri, pues ahí se encuentra gente desde Vallejo, Campa, Siqueiros, etcétera, ¿no? Una serie de gente, todos perseguidos políticos precisamente. Si tuvo miedo, que yo creo que lo tuvo, por supuesto, no lo manifestaba, era así muy ecuánime, muy cerebral. Y López Mateos, que era entonces el presidente de la República, lo deja salir. Regresa a San Luis y se trata de formar un partido, se llamaba el Partido Demócrata Potosino.
el Estado no lo permite y empieza la represión. Del 61 al 63, 64, era tiro por viaje y cada fin de semana agarraban a los simpatizantes, los metían a la cárcel, les bajaban una lana, tenía que pasar todo el fin de semana, se pagaba la fianza por parte del movimiento y luego otra vez a otros los golpeaban y así se fueron 4 años hasta que se decidió de que no había condiciones para seguir participando. El acoso del gobierno federal obligó a Salvador Nava a un repliegue. Un retiro que rompería 20 años más tarde, en 1983, al postularse nuevamente a la presidencia municipal de su ciudad. Esta vez con apoyo del PAN, el PDM y el Frente Cívico Potosino. Vuelve a ganar. Y ahí se enfrenta al relevo caciquil de Carlos Jongitud Barrios. Ya Gonzalo N. Santos es historia y ahora Carlos Jongitud Barrios, el líder sindical del magisterio, es el gobernador y también tenía sus modos muy similares a los de Gonzalo N. Santos. Se habla insistentemente de que hay un cacicazgo por parte del gobernador del estado. ¿Usted cacique en su estado? ¿En San Luis? Pues desafortunadamente no. A ver, ¿cómo que desafortunadamente Desafortunadamente no, ¿Le gustaría ser? No, no tanto como eso. Pero no lo soy porque no es mi vocación esa. Yo me hice en las organizaciones democráticas de este país. Me hice en el seno del magisterio, donde se practica una democracia, creo que, pues, si no nítida, por lo menos de lo más fuerte, de lo más recia, de lo más pura que hay en el país. La democracia en que se formó don Carlos es la del charrismo sindical. Jongitud fue senador, director del ISSSTE, pero, sobre todo, mandamás del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, uno de los pilares corporativos del PRI. Como gobernante de San Luis, fue un funcionario corrupto y autoritario que vio en Nava a un enemigo a combatir. Lo que sí pasó con Jongitud Barrios fue que él quería entregarle el dinero de dos maneras, el recurso público que le tocaba a la alcaldía. La mitad en efectivo y la otra mitad en obra pública. Es decir, Jongitud Barrios se quedaba con la mitad de los recursos que le correspondían a la capital y también ahí Salvador Nava se opuso. El choque con Jongitud derivó en un regateo de los recursos de ley al municipio de San Luis. Nava convocó entonces al pueblo trabajador a aportar la mano de obra para los servicios prometidos y romper el bloqueo. Un nuevo triunfo y una lección de poder popular. En el año 82 de nuevo fue candidato. Don Carlos Jongitud Barrios me lo quiso boicotear y nuestro gobernador se nos tuvo que aplacar porque de nuevo fue alcalde de esa bella capital. Al término de su mandato, Nava dio su apoyo a Guillermo Pizzuto como candidato a la presidencia municipal de San Luis. En una elección fraudulenta, el priista Guillermo Medina de los Santos fue impuesto como presidente municipal.
El 1 de enero de 1986, durante la toma de protesta de Medina, los navistas se inconformaron ante el Palacio Municipal, pero el priismo potosino tenía preparada una respuesta inesperada. Entre los agresores, los medios identificaron a personal del gobierno estatal y policías municipales. La violencia seguía siendo el recurso predilecto del PRI contra el navismo. Se opta por la represión finalmente y entonces hay un repliegue del movimiento, ¿sí?, para esperar reagruparse. Nos vamos en resistencia durante 3 años y volvemos a jugar en 88 con Pisuto de nuevo y también les ganamos. Ahí sí, porque en paralelo pues estaba el ingeniero, ¿no?, Cárdenas allá en la Ciudad de México. Iniciaba 1988 y Cuauhtémoc Cárdenas visitaba la localidad potosina de Arroyito de Agua, en el marco de su campaña como candidato a la presidencia. Estamos con ustedes. Estamos con ustedes. Y si nuestro voto no se respeta, estamos dispuestos a tomar las armas. La candidatura del hijo del general Cárdenas radicalizó a muchos y ponía en jaque al PRI y a su candidato, Carlos Salinas de Gortari, que sería declarado triunfador de los comicios entre protestas sin precedentes. Salinas intentaba legitimarse, pero algunos de sus candidatos a gobernadores enfrentaban escenarios difíciles, entre ellos Ramón Aguirre, en Guanajuato. Que nadie interrumpa la acción progresista de los guanajuatenses, que seguros de su destino aseguran el destino de México, porque debemos ganar, vamos a ganar. Aguirre terminará su aventura electoral derrotado por el PAN, mientras en San Luis Potosí, el echeverrista Fausto Zapata tenía como adversario al doctor Nava, quien preparaba su última batalla. En lo que se refiere a qué temía en aquel entonces y qué sigo temiendo ahora, pues en el fraude que se haga burlándose del voto popular. En 1991, un nuevo fraude electoral amenazaba a San Luis, donde Nava, con sus aliados de costumbre, pero unido también a la izquierda del PRD, retaba a Salinas. Salvador Nava Martínez trabajaba con fervor, de nuevo fue candidato, se lanzó a gobernador.
14 de agosto, el navismo cerraba campaña. ¿Qué le esperaría a San Luis? No me refiero a nadie en particular, pero ¿qué le pasaría a San Luis si primero cayera en un cacicazgo corrupto y después, por ese mismo, en un cacicazgo violento? Por San Luis Potosí les pido, no apoyen esos cacicazgos y el 18 de agosto voten por ustedes mismos. ...18 de agosto de 1991. Sí, pero es que tengo que checar el número. Tengo que checar. ¿Tiene de la A a la M? Sí. ¿De la A a la M? Entonces, ¿por qué no días no está? Ahorita vemos, ¿sí? Aquí debe tener. Tras la jornada electoral, las predicciones de Nava se cumplían. Los resultados en números redondos son 100,000 votos para el candidato de la coalición y 215,000 votos para el candidato. Fausto Zapata, el candidato del PRI, proclamaba un triunfo sin actas. Del otro lado, el doctor preparaba el camino de la resistencia. Es que no se pueden considerar unas elecciones que estén todas dentro del marco de la ley. Y si no están dentro del marco de la ley, quien hace esos marcos son los que realmente pueden hacer fraudes. No es el pueblo potosino, ustedes aquí presentes, los que pueden hacer ese fraude. Quien puede hacerlo es quien se considera ahorita vencedor, pero los vencedores son ustedes y por un momento he dudado yo del triunfo y ese triunfo lo tenemos en la mano y lo hemos de defender. Mientras que aquí en la capital del estado se quedaron cerca de 100 ciudadanos, ¿verdad?, sin credencial de elector, pues en la Huasteca se credencializó más del 90%. Es decir, obviamente fueron usadas sus credenciales, etcétera, y votaron, pues, como siempre, hasta los muertos. Yo creo que en la Huasteca se dieron, no hubo nada de modernismo, definitivamente. La Huasteca siguió siendo, ¿verdad?, arcaica en materia político-electoral, y es ahí donde el PRI dice que ganó. Nosotros decimos que no, porque las formas de fraude fueron las más atrasadas, las más primitivas. Otra vez el sistema no iba a aceptar que hubiera una gobernatura de oposición. Viene el fraude y entonces pues vienen las grandes decisiones, como de Cárdenas en el 88, como de López Obrador en el, ¿qué fue?, 2006 o 2012, y aquí igual. La movilización iniciaba. El navista Eduardo Martínez Benavente abandonaba su representación en el órgano electoral y 3 días más tarde, su candidato hablaba en el DF junto con sus aliados. La manifestación popular es en San Luis Potosí el día precisamente que se lleve a cabo ya el cómputo final y la declaración oficial. Lo que yo veo ahorita y en esta rueda de prensa que vengo yo a México, que es la caja de resonancia de toda la República Mexicana, que las altas autoridades vean qué fue el proceso electoral y vean quién fue el triunfo que el pueblo a quien apoyó y qué es lo que ellos quieren. Lo que en San Luis Potosí se ha vivido es bastante generalizado. Podría decirse que se dio en todo el ámbito nacional y esto torna esta situación en algo verdaderamente preocupante. Más allá de las declaraciones, Luis H. Álvarez y Acción Nacional se alejarán de Nava, quien, en cambio, recibirá el decidido apoyo de Cárdenas. Los militantes del Partido de la Revolución Democrática de toda la República saludan fraternal y solidariamente a los luchadores por la democracia de San Luis Potosí y los felicitan por su unidad y decisión que han hecho y hacen posible que hoy, ante este pueblo, se ratifique el reconocimiento como gobernador electo del Estado al doctor Salvador Nava. 25 de agosto, Plaza de Fundadores.
Tengo que pedirle perdón a este pueblo. Tuve confianza en las altas autoridades que habían prometido que se respetaría el triunfo de la mayoría. Que daríamos el paso a la democracia, y le pido perdón porque esa confianza se las transmití a ustedes y luchamos confiados. Desgraciadamente fue traicionada dicha confianza. Perdón al pueblo potosino. Le pide a la gente que levante la credencial de elector y le dirige al presidente de la República. Bueno, cada vez que mencionaba salir a mentadas de madre, entonces pide respeto y dice, por favor, pueblo de San Luis, escúchenme. Por favor, pueblo de San Luis, escúchame. Señor presidente de la República Mexicana, frente a la injusticia, oye el silencio doloroso de mi pueblo. Muchas gracias, señor. Ese era él, ¿no? De ese respeto a ese que lo había fregado, al presidente de la República que había puesto y que había quitado al otro, etcétera. O sea, el que había tenido la mano, pero le hablaba con todo respeto por la institución que representaba. Lejos de la plaza pública, Zapata era declarado gobernador electo. La resistencia crecía. Bueno, pues lo único que queremos nosotros es la democracia y que el pueblo es quien exigió al doctor Nava, porque de tradición, de años, desde mis abuelos, somos navistas y es lo que queremos, que se nos respete el voto, porque todos San Luis Potosí votamos por Nava. Confiamos en que nos va a sacar, porque la prensa siempre se vende y dice que somos 10, 100, y no es cierto, somos muchos, somos la mayoría. ¡Somos miles, señor! Pueblo de San Luis Potosí, ten presente y siéntelo muy hondo que esta no es la lucha de un hombre, no es la lucha de un candidato, es tu lucha por alcanzar la libertad que hace mucho tiempo y en este mismo día de septiembre se originó para salvar a México en su independencia. El 15 de septiembre, Salvador Nava daba el grito ante sus seguidores. Y horas más tarde, el gobernador Leopoldino Ortiz Santos hacía lo mismo, con otra respuesta popular.
Es el Teatro de la Paz, 18 de septiembre. Último informe del gobernador potosino y un nuevo acto de desobediencia del navismo. Creo que, aparte de que tienen mala puntería, demostraron también poca educación las gentes que estaban ahí. No vamos a hacer absolutamente nada. El procurador Morales Lechuga mentía. Muchos opositores serán llamados a declarar, pero la intimidación judicial fracasaba. Y ahora sucede que por un evento como de esa naturaleza que se presentó enfrente del Teatro de la Paz, ahora se convierten ellos en acusadores y piden que rueden cabeza, siendo que jamás se ha aplicado la ley a todos los delincuentes electorales, que es principalmente uno de ellos, el señor gobernador, junto con su secretario de gobierno y todos los que permitieron el fraude. 26 de septiembre. Un agobiado Fausto Zapata tomaba posesión ante Carlos Salinas de Gortari. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella se emanen. Y afuera, el acarreo de siempre. Mientras tanto, en la colonia 1 de Mayo, Salinas se daba un baño de pueblo con su nuevo gobernador. Me ha dicho el presidente de México que les diga que tengo que recibirlos cuanto antes y que quiere que empecemos a trabajar con Zapata aceptaba su insignificancia y más tarde, en la Plaza de Fundadores, comenzaba el fin de su fugaz mandato. Pueblo de San Luis Potosí, en enero, ya hace casi 3 años, ante ustedes protesté cumplir y hacer cumplir las leyes de este pueblo potosino. Hoy, a pesar de muchos que no entienden que el derecho natural, la conciencia y los valores humanos estarán siempre por encima del derecho positivo y de las leyes escritas, vengo aquí, como autoridad de esta ciudad capital, a tomarle la protesta al señor gobernador del estado, Salvador Nava Martínez. Salvador Nava Martínez. ¿Protesta usted? Luchar por la democracia, por la justicia, por la libertad, respetar a la Constitución y luchar siempre por la defensa de la dignidad de los potosinos.
Protesto ante esta soberanía del pueblo. En los grandes episodios de la historia mexicana, las mujeres han luchado al lado de los hombres, los han impulsado, muchas veces los han rebasado en valentía y pundonor. Las mujeres potosinas están escribiendo estos días un gran capítulo en la historia de nuestro estado. Nuestro triunfo, porque triunfaremos, de eso no hay duda, dependerá mucho de la lucha continuada de nuestras mujeres al lado de nuestros hombres. Nuestro objetivo será impedir día a día que el usurpador pueda gobernar. Nuestro objetivo será impedir noche a noche que el usurpador pueda siquiera soñar con gobernar. Es imposible. Es imposible gobernar a un pueblo en contra de su voluntad. Además de las diversas acciones de resistencia civil pacífica que seguiremos realizando, informo ahora ante ustedes que este sábado iniciaré una caminata a la Ciudad de México. En los días que me tomen, hasta donde las fuerzas me alcancen, me dirigiré a pie hasta la ciudad capital para llevar un mensaje al pueblo mexicano sobre las tareas concretas a las que debemos aplicarnos para fundar nuestra democracia. Emprendo esta marcha también como protesta por el fraude electoral cometido contra el pueblo soberano y libre de San Luis Potosí. Les quiero preguntar a todos ustedes si realmente están dispuestos a cumplir este compromiso de llevar la lucha lo que sea necesario. Si es así, que la dignidad del pueblo de San Luis quede en pie y limpia como siempre ha sido. ¡Viva San Luis Potosí! ¡Viva el pueblo de este querido estado! ¡Viva México! Muchas gracias, pueblo de San Luis. El doctor Nava refrendaba su fe en la movilización popular y convocaba a acciones radicales de resistencia civil. ...27 de septiembre... El plantón de las mujeres navistas ante el Palacio de Gobierno ponía en jaque a la nueva administración. Al día siguiente, el médico de pueblo iniciaba su caminata hacia la Ciudad de México, arropado por los potosinos. Nava avanzaba hacia México y el Palacio de Gobierno permanecía cerrado.
El 30 de septiembre, el priismo potosino rompía el cerco. La fotografía, captada por Antonio Vallejo, registra el momento. Un Fausto Zapata encorvado y temeroso cruzaba el plantón de mujeres, entre jaloneos, protegido por golpeadores. Zapata no volverá a pisar el Palacio de Gobierno y el doctor caminará 9 días más. La marcha dio la idea de que sí, que era otra forma que podíamos usar quienes queríamos cambios, incluso electorales en este país, y que sí se podía hacer con un gran esfuerzo. En esta vida, aunque todo se pierda, queda una sola cosa para seguir viviendo: la dignidad, y yo confío en la dignidad del potosino. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nava camina 200 y tantos kilómetros, un poquito antes de Querétaro. Había advertido que si llegaba a Querétaro ya no se paraba, iba hasta la Ciudad de México, aunque se muriera en el camino. Traía una trombosis ya por ahí, bastante decaído. La marcha se interrumpe a los 14 días, luego de propuestas que le hacía el salinismo vía Manuel Camacho Solís, Enrique Márquez y algunos otros potosinos, entre ellos el yerno del doctor Nava. Los ofrecimientos del gobierno siguen, continúan, hasta que, bueno, hay otro previo que le dicen, bueno, ya regrésese, ya termine la marcha, Fausto ya va a pedir licencia. Yo no me retiro hasta que el señor haya pedido licencia. Cuando el señor haya pedido licencia y se haya ido de San Luis Potosí, yo regreso a San Luis Potosí. Y así ocurre. Fausto Zapata pide licencia y el doctor Salvador Nava, que estaba como, pues no sé, a 30, 40 kilómetros de Querétaro, ya bastante cerca, pero con una figura y una marcha que iba crece y crece y crece, y que además había logrado lo que pocas veces, que la comentocracia, la independiente y hasta la no independiente, le pusiera el foco a su figura. Estamos apenas quedando dormiditos. Bueno. 9 de octubre. Salinas se rendía y obligaba a su gobernador a renunciar. Salvador Nava había ganado su última batalla y su pueblo lo esperaba.
El médico de pueblo regresaba una vez más. Y volvía nuevamente triunfante en la resistencia y, como siempre, con Conchita Calvillo a su lado. Estamos conscientes de que esta marcha logró lo que quería el pueblo potosino: despertar las conciencias, despertar esas conciencias que han estado adormecidas y que estoy seguro que fue el primer paso para que esa revolución se haga. Que el que vaya a gobernar en cada estado sea el pueblo aquí presente y el del resto del estado. Ese es el verdadero gobernador de México. Entonces el doctor Nava se volvió una figura nacional, una referencia, que en 14 días lograba que Fausto Zapata se fuera de San Luis Potosí, que nombraran a un gobernador interino, Gonzalo Martínez Corbalán, potosino. Eso pues apaciguó de alguna manera la efervescencia política en San Luis Potosí, pero acabó de redondear la figura del doctor Nava. El 11 de enero de 1992. Tras una caminata de cientos de kilómetros desde Villahermosa, Tabasco, en protesta por un fraude electoral, Andrés Manuel López Obrador llegaba a la Ciudad de México. En el Zócalo capitalino, presente, Salvador Nava. Han caminado 1000 kilómetros del territorio nacional, pero sobre todo han logrado que todos nosotros, que todos los mexicanos, hayamos avanzado 1000 kilómetros en el camino a la democracia. Muchas gracias, caravana del éxito. Él decía que si en Jalisco hubiera habido un fraude, teníamos que ser solidarios con él. En este caso con Andrés Manuel, venía con toda la documentación de que había ganado en Tabasco y que había que ser solidario también con esa lucha, ¿no? Fueron compañeros, pues, ¿no? En la marcha vino Andrés y caminó con Nava, y luego Nava caminó con Andrés, ya en las últimas también. Creo que esto despertó una buena relación que terminó con el reconocimiento definitivo por parte de AMLO, del doctor Nava como luchador por la democracia, ¿sí? Y caló muy fuertemente, ¿verdad? Y eso fortaleció también a su vez el movimiento democrático de doctor Salvador Nava. El éxodo, sin paradoja alguna, nos ha permitido el mayor arraigo en nuestras convicciones. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Que viva Salvador Nava! ¡Viva! ¡Que viva Cuauhtémoc Cárdenas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! La izquierda aclamaba por primera vez al doctor Nava en el corazón de México. No obstante, su comprensión del navismo fue insuficiente y su reconocimiento al doctor llegaba muy tarde. San Luis Potosí, 8 de mayo de 92. Y ahora, para aquel que no necesita ninguna introducción, no solo en San Luis Potosí, sino en muchos lugares del mundo, cedo, sin más preámbulos, la palabra el día de hoy a nuestro querido doctor Salvador Nava Martínez. ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha!
quizá no los acompañe mucho tiempo. Quizás, no sé si será tampoco la última vez que nos veamos en esta plaza pública. Pero esto tiene que seguir adelante. El momento en que el doctor sabe que va a fallecer, después de hablar con su médico, toma la decisión de despedirse de sus seguidores, así como era. Entonces le dicen que se reúnan en la Plaza Fundadores, pero el doctor dice: no quiero la Plaza Fundadores, prefiero reunirme con la gente que me ha seguido en el patio del Frente Cívico Potosino, que eran las oficinas del movimiento navista, y ahí el doctor Nava le dice a sus seguidores, a sus simpatizantes, que se va a ir. Esto es una despedida en estas plazas públicas. Esto es una despedida quizá todavía más grande, pero el espíritu existe, las mentes también pueden invocar muchísimas cosas, y Salvador Nava hoy y siempre como ayer estará con ustedes. Espero que sigan cumpliendo con aquello que hemos luchado, por aquello de lo que hemos luchado, la democracia. Este es un mensaje que yo quiero que todo mundo se grabe en su memoria, y no le puedo yo llamar testamento político, no soy nadie para hacer un testamento político, pero sí son palabras de un amigo agradecido, y agradecido hasta el infinito, que he tenido todo en esta vida, porque he tenido lo que más hubiera deseado, creo yo, cualquier hombre, antes que el poder o antes que el dinero. El cariño de un pueblo que yo lo siento. Quizás sea presuntuoso, pero siento ese cariño, y esto para mí me deja partir en paz. Muchas gracias, potosinos, y siempre, siempre estaré con ustedes. ¡Es un honor estar con el doctor! 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 ¡Es un honor! 2 días después de este momento, Carlos Salinas de Gortari, el personaje que desde el poder impidió el triunfo legítimo del líder potosino, se presentaba en su casa. Y Nava, otra vez respetando a las instituciones, lo deja pasar a su casa. Por la investidura de presidente lo recibe. Y ahí se estuvo, se tomó un té, puras tonterías dijo. Una semana después de este momento, el desenlace. Sí, gracias. ...18 de mayo de 1992... el doctor Salvador Nava Martínez movilizaba por última vez al pueblo de San Luis Potosí.
todos amamos! ¡Viva! ¡Viva Nava! ¡Viva! ¡Fuera los usurpadores! Yo creo que el doctor deja el legado de que la lucha ciudadana tiene una enorme importancia, de que debe de respetarse esa lucha ciudadana. Este país, en las condiciones actuales y en aquel momento, justamente en la misma, estuvo frente a la posibilidad de llevar la transformación a partir de hacer cambios importantes en la organización popular. Creo que se volvió el pionero de la resistencia cívica, el pionero del civilismo, que creo que todos estos atributos hacen que a esta distancia, hace 91, 2001, 2011, más de 30 años, la figura de Salvador Nava siga siendo referencia nacional, siga siendo una especie de ejemplo a seguir. Era muy ordenado, no tenía exceso, muy metódico, pues sí, muy pulcro, siempre andaba con su guayabera o con su traje, ¿no? En los 50 sí usaba sombrero como de Emilio Tuero y cosas por el estilo, era galán. Pero una gente muy sencilla. Él se consideraba que era un médico de pueblo, ¿no? Así de sencillo.